Sean todos bienvenidos a la casa del Señor, nos da gusto verles. Es una bendición poder siempre estar aquí en la presencia de Dios. Le invito a que abra su Biblia, por favor, en 1 Corintios, capítulo 10, versos 6 al 11. Primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 10, versos 6 al 11. Primera a los Corintios 10, 6 al 11. Vamos a leer el texto juntos, hermanos. Le pido por favor que me acompañe. Voy a empezar a leer desde el verso 1. Cuando llegue al verso 6, usted me acompaña hasta el verso 11. Dice así la palabra de Dios. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito: se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. Ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron, y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron, y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron, y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Amado Dios, en esta tarde damos gracias por tu palabra. Queremos, Señor, de todo corazón acercarnos a ella, Padre, con la disposición de oírte, de atender con reverencia, Señor, pero también con hambre e interés lo que tú nos tengas que decir hoy. Abre nuestro entendimiento, Señor, y que podamos con toda claridad escuchar la voz del Espíritu de Dios. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. En el libro de los Hechos, cuando se lee del cristianismo de aquel entonces, lo que se puede ver allí es a hombres y mujeres por completo entregados a la práctica sincera de su fe, en un contexto adverso y peligroso, 100%. Lo cual, en lugar de atenuar o anular sus deseos de vivir su fe de manera práctica y sincera, incrementaba su valor y decisión para revelar al mundo lo que ahora eran y creían, porque estaban 100% convencidos y determinados a querer vivir así su fe cada día. El tema de este día, hermanos, es no estamos obligados a ser fieles a Cristo. Es la segunda parte. No estamos obligados a ser fieles a Cristo. A lo largo de la historia de la iglesia cristiana, la iglesia ha vivido a la sombra de la libertad que Cristo nos ha dado. Libertad que todos, hermanos, hemos utilizado y utilizamos para decidir cómo queremos nosotros vivir nuestra fe. Muchos se han equivocado decidiendo para ellos una vida espiritual pobre, endeble, accidentada y circunstancial. Pero bendito sea Dios, que son muchos más los que han decidido que la vida cristiana, su vida cristiana, debe vivirse valientemente, comprometidamente, esforzada y aún sacrificialmente. Muchos, como lo hemos visto en algunos ejemplos, han tenido que pagar un precio muy alto a cambio de una vida cristiana de compromiso y testimonio real.
Eso ya lo sabemos porque conocemos la historia de la iglesia evangélica, y al conocer todos estos testimonios de valor, de determinación y sacrificio, nos alientan, hermanos, a nosotros es lo que yo creo, nos alientan a intentar vivir nuestra propia vida cristiana, si no de igual manera que ellos, procurando sinceramente tratar de vivir la vida cristiana como ellos la vivieron. A lo largo de mi ministerio he podido conocer personas consagradas, trabajadoras, entregadas, muchas de ellas en situaciones personales muy complicadas, adversas, pero con un deseo muy profundo en el corazón de buscar a Dios, de caminar con Dios, de servir al Señor y de avanzar en su desarrollo espiritual. Por quienes yo doy gracias a Dios, pues son también ese tipo de gente, y quizá usted conoce igual que yo a ese tipo de creyentes así, son ejemplos dignos de ser imitados. Pues gracias a Dios, hermanos, por gente como esta, como usted y como yo quizá también, que aún contra toda adversidad y contra toda situación complicada en la vida, intentamos caminar con el Señor y buscar al Señor con todo nuestro corazón, porque sabemos, hermanos, que eso es lo que Dios espera de nosotros, y eso es lo que nosotros hemos determinado honestamente, y es lo que nos impulsa cada día a caminar con el Señor. Como vimos la semana pasada, todos aquellos que salieron libres de Egipto fueron testigos del poder de Dios desplegado a favor de todos ellos, para poder a la postre abrirle las puertas de la libertad a todos ellos, desde el niño más pequeño, pero con la capacidad de ver, hasta la persona más grande de edad. Todos los creyentes, todos los israelitas en Egipto fueron testigos del poder de Dios. Todos contemplaron cómo Dios doblegaba poco a poco a los egipcios y cómo el poder de Dios se mostraba a favor de su pueblo, para testimonio a este pueblo, los israelitas, de que el Dios de ellos, más allá que los dioses egipcios, era el Dios todopoderoso. Ese día, cuando salieron con todas sus pertenencias de Egipto, y habiendo visto el poder de Dios a su favor, no solo vieron el poder de Dios abriendo las puertas de la libertad, sino comprobaron la misericordia de Dios cuando los egipcios mismos, recuerda usted, les entregaron sus riquezas. No tuvieron que robarlas, no tuvieron que pedirlas, ellos mismos fueron y se las entregaron para que se fueran. Y cuando al adentrarse al desierto y empezar a vivir el calor y el candente sol del desierto, de inmediato una nube se colocó sobre ellos para guardarles y darles calor durante el día, darles sombra, durante el día, y darles calor durante la noche. En las horas en las que más necesitaban la presencia de Dios se notó a través de la nube que estaba ahí para cuidarles de día y de noche. Todos sin excepción vieron el mar cómo se partiendo en dos. Y todos sin excepción vieron cómo ese mar se abrió y cómo pudieron atravesarlo en un camino seco. No tuvieron que preocuparse de empantanarse, de atascarse entre lodo, porque pudieron pisar suelo seco, para a la postre contemplar también cómo el mar caía sobre sus enemigos con furia, destruyéndolos, porque al otro día en la mañana los cadáveres de los egipcios, con sus carros lujosos, hechos pedazos, y sus caballos, estaban ahogados a la orilla del mar. Todos fueron testigos del poder de Dios para proveerles agua cuando ésta fue necesaria. Y todos fueron testigos de cómo el poder de Dios se manifestó para poder darle de comer a más de 2 millones de israelitas en el desierto por 40 años. Y podríamos llegar a pensar, con todas estas manifestaciones visibles, palpables e innegables del poder de Dios, ¿cómo podría alguien desconfiar, dudar o dejar de creer en Dios? Ayer concluimos una semana y escuchamos testimonios
hermosos de la gracia y la misericordia de Dios. Y si todos pudiéramos o tuviéramos que pararnos para expresar cómo Dios se manifestó en nuestra vida la semana pasada, creo que todos tendríamos mucho que hablar, a menos que me equivoque. Pero me parece, hermanos, que todos tendríamos mucho que decir porque Dios ha sido bueno. Todos hemos sido testigos visibles, palpables, del innegable poder de Dios. Todos los que salieron de Egipto tenían todas las pruebas, todas las expresiones del poder de Dios a su favor. Y a la pregunta de cómo sería posible ante estas evidencias que alguien se atreviera a desconfiar de Dios, a dudar de Dios o a dejar de creer en Dios. Yo creo que sería tonto que alguien dijera, no, esta semana creo que no voy a comer, si la semana pasada comió. Creo que esta semana no voy a tener zapatos, si la semana pasada tuvo zapatos. Creo que esta semana no voy a tener trabajo, si la semana pasada tuvo trabajo. Y aun si el trabajo se acabara, Dios proveerá otro. Cuando se acaban los zapatos, Dios provee otros. Cuando la ropa se desgasta y se envejece, Dios provee otra ropa. Entonces, ¿cómo pensar en dudar de Dios? Acabamos de cantar que Dios, ¿qué es, hermanos? Es poderoso. Es poderoso. Y no porque lo diga un canto, sino porque yo lo he visto en la semana. Porque Dios se manifestó a mi vida y me mostró una vez más, cada día, cada instante, que Él no ha cambiado. Que como abrió el mar una vez, lo ha abierto una y otra y otra y otra y otra vez para mí. Que como abrió la roca en el desierto para darle de beber a 2,5 millones de personas, ha abierto la roca para mí una y otra y otra y otra y otra vez. ¿Y usted, hermano, ha visto el poder de Dios? Pero a pesar de todo lo que aquí leemos, hermanos, todas estas expresiones del poder de Dios, se atrevieron estos israelitas a dudar de Dios. Se atrevieron a protestar, se atrevieron a poner a prueba a Dios, se atrevieron a desconfiar de la buena voluntad de Dios. Increíble. Increíble. Pero eso pasó. Dice el verso 6 entonces: mas estas cosas sucedieron como ejemplos para usted y para mí, dice Pablo, para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. En estos versos Pablo enfoca 5 formas, pecados o maneras como el pueblo de Israel se atrevió a fallarle a Dios. Porque con todo este antecedente, hermanos, que hemos estado examinando, y usted puede ir al Antiguo Testamento y estudiar en el libro de Éxodo la experiencia de Israel en Egipto, cuando Dios empezó a manifestar al pueblo y las obras portentosas que hizo Dios, estando Moisés todavía entre ellos en Egipto, porque todavía no salían de su esclavitud, las 10 plagas, como Dios, hermanos, obró de manera poderosa. La pregunta es, ¿cómo fue posible que habiendo visto todo esto, hermanos, y saliendo de Egipto libres, ricos, indemnizados después de 430 años de esclavitud, en que no se les pagó, no se les pidió de favor, no se les dio nada, sino se les trató como perros? Después de todo ese tiempo, Dios los sacó libres y ricos, porque toda la riqueza de Egipto se la llevaron ellos. ¿Cómo fue posible que se atrevieran a comportarse así con aquel que había hecho todas estas extraordinarias manifestaciones de su poder en beneficio de ellos? ¿Cómo? Y la respuesta es muy sencilla. Porque como les pasó a ellos, nos pasa a nosotros. A veces estamos arriba y creemos que podemos mover montañas, pero abajo muchas veces, por ciertas circunstancias, creyéndonos gusanos, inmerecedores de nada de Dios. Ese es el estado del hombre. Esa es la forma en que el creyente muchas veces vive.
Hay cosas que nos impulsan a confiar en Dios, a creer que Dios está allí y que nada nos va a suceder, que nada nos va a faltar y que la gracia de Dios será manifestada en nuestro favor de manera soberana y abundante puntualmente. Pero muchas veces estamos metidos en un hueco, en el hueco de la incredulidad, de la terquedad, en el hueco, hermanos, de la falta de fe, dudando de que Dios que me dio de comer ayer me va a dar de comer hoy, de que Dios que me proveyó ayer será capaz de proveerme hoy. Y entonces dudo de Dios. Pablo deja claro que recordar estas cosas o saberlas en todo caso no tiene otro propósito que el que pueda ser útil y beneficioso para todos los creyentes en todas las épocas hasta hoy. Saber todas estas cosas no es suficiente si cada uno de nosotros, hermanos, no sacamos las lecciones pertinentes, apropiadas, necesarias para no caer en los mismos errores de estos. Si al leer estas cosas no aprendemos, si al leer estas cosas nuestra mente no es abierta, si al leer estas cosas, la experiencia del pueblo de Israel, nosotros no aprendemos de ello y trabajamos con nuestra incredulidad, trabajamos con nuestra falta de fe, no trabajamos con nuestro corazón perverso. De nada sirve conocerlas si no nos lleva a más. ¿En qué fallaron? ¿En qué fallaron estos israelitas? Número 1, dice este verso número 6, dice: para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. ¿Qué es la codicia, hermanos? Es un ardiente deseo por las riquezas o por cualquier otra cosa que no poseamos. No todo deseo es codicia, pero el deseo que es codicia es tan fuerte que roba la quietud, que roba la tranquilidad del alma. Es un deseo que quita el contentamiento, arrebata el contentamiento por causa de aquello que no se tiene y que se quiere tener a como de lugar. Esa es la codicia. En Números capítulo 11, versos 4 al 6 se registra cómo este pueblo codició y dice así: y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron: ¿quién nos diera a comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos, y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ve en nuestros ojos. Mira lo que decían los israelitas en el desierto. Acababan de salir de Egipto. Yo le dije hace 8 días, sacaron mucha comida porque se prepararon, sabían lo que venía. Así es que tuvieron tiempo suficiente para preparar unas tortas, unos guisados, y sacaron mucha comida. Pero se acabó. Y cuando se acabó, ¿qué hizo Dios? Anunció por medio de Moisés: van a tener pan. Al otro día, al levantarse, vieron algo en el suelo, sobre la arena del desierto, y cuando se agacharon a recogerlo, lo abrieron y lo probaron. Sabía delicioso. Era el pan de Dios, que empezó a caer para ellos y no cesó de caer por 40 años. Usted puede desear algo que no necesariamente sea malo, ¿verdad? Un viaje, una mejor figura física por salud, una casa, un mejor trabajo, qué sé yo. Y trabajar para tener estas cosas o algunas de estas cosas, si es posible. No tiene, hermanos, absolutamente nada de malo. El problema con algún deseo es cuando, como ya se dijo, nos roba la tranquilidad, nos quita el sueño, nos quita la quietud del alma y nos arrebata el contentamiento. Y se nos mete en la cabeza de modo que lo deseamos y lo queremos, no importa el costo, la forma y los medios. Esa es la codicia. Y un excelente ejemplo de un deseo que se vuelve codicia, hermanos, es la mujer de Potifar. Y usted conoce esta historia. Ella tenía a su propio esposo, pero se fijó en José, porque tal vez era más joven que su esposo, más guapo que su esposo, más fuerte que su esposo, una mejor figura que su esposo, qué sé yo.
Pero este deseo de poseer físicamente a José la inquietó. Ya no era solo el simple hecho de tener a un esclavo, atractivo, joven, apto, sino se fijó en él físicamente. Y esto la inquietó. La cautivó, la esclavizó y le robó el contentamiento que debía tener con su esposo, y decidió convencer a José de acostarse con ella. Y ante la negativa del esclavo, y como efecto de su pasión esclavizante, quiso obligar a José a acceder a sus demandas, porque quería tener sexualmente a José con ella a como diera lugar. Dice Génesis 38, 10 a 12 lo siguiente: hablando ella a José cada día y no escuchándola él, para acostarse al lado de ella, para estar con ella, aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio y no había nadie de los de casa allí. Y ella lo asió por su ropa, lo jaloneó, diciendo: duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. Hay deseos válidos, hermanos, pero también los hay que son incorrectos. Y cada uno debe tener el cuidado de ver si lo que desea es correcto o no. Porque de no serlo, entonces se habrá vuelto codicia. Se habrá convertido en una codicia que está traspasando el alma, el corazón, y está robando lo mejor que tenemos, y es el contentamiento. Y la codicia aprisiona el alma, roba el gozo de estar contento con lo que se tiene, tal como diría Pablo en la primera carta a Timoteo 6, 6 al 10, que dice así: pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero o a cualquier otra cosa, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. El pueblo de Israel estaba siendo alimentado por Dios fielmente. Habían recibido el pan de Dios todos los días fielmente, pero no estaban conformes ni contentos con esto. Ellos querían más. Ellos quisieron algo que ya no podían tener, hermanos: la comida de Egipto. Eso es lo que dijeron. Ay, ¿quién nos diera los pepinos que comíamos en Egipto, los puerritos, la cebolla, los ajos, el pescado, la carne, el pan? Empezaron a codiciar lo que ya no podían tener. Ya no. Eso era para ellos como lo fue José para la mujer de Potifar. Algo ya a esas alturas inalcanzable. Algo imposible. Pero el hecho de no tenerlo, aunque lo desearon vehementemente, hermanos, les robó, oiga bien, les robó el gozo del cuidado que Dios estaba teniendo para ellos. Les robó el gozo y les impidió ver con sus ojos lo que estaba haciendo Dios para cuidarlos a ellos. Eso es lo que produjo la codicia, desgraciadamente. Y eso es lo que nos pasa muchas veces, hermanos, cuando dejamos de ver a Dios y dejamos de ver el cuidado de Dios. Ya no nos basta el pan de Dios. Eso es lo que dijeron: nuestra alma está seca y nada más que maná ven nuestros ojos. Ya no estaban conformes. Me gusta cómo traduce la versión internacional el texto de Números 11, 4 a 6, de lo que los israelitas dijeron. Dice así el texto en la versión internacional de Números 11, 4 a 6. Al populacho que iba con ellos les vino un apetito voraz. Y también los israelitas volvieron a llorar y dijeron: ¿quién nos diera carne? ¿Cómo echamos de menos el pescado que comíamos en Egipto gratis? También comíamos pepinos y melones y puerros y cebollas y ajos. Pero ahora tenemos reseca la garganta y no vemos nada que no sea este maná. Me gusta cómo suena en la versión internacional. ¿Qué les parece lo que toda esta gente decía, hermanos?
Yo le dije a usted hace 8 días, alguno podría pensar, qué ingratos, malagradecidos son toda esa bola de ciegos, que no querrían, no quisieron, no pudieron ver el poder de Dios, estaban viendo a Dios obrar y se atrevieron a hacer esto y a portarse así. Y yo me pregunto, ¿y nosotros, hermanos? Nosotros sí somos agradecidos. Nosotros no somos ingratos como esta gente. Nosotros no nos portamos como ellos. Mire usted, apenas habían salido de Egipto, tenían solo unos días que habían cruzado el Mar Rojo, habían visto una vez más el poder de Dios, librándolos para siempre de sus enemigos. Y ahora los tenemos ahí, renegando de la comida que Dios les daba. ¿Tenían que trabajar, hermanos, para hacer el pan? No. ¿Tenían que pagar por todo el agua que Dios les daba a diario? No. ¿Les cobraba Dios por mantenerlos frescos durante las horas candentes del día bajo la nube que los cubría del calor del desierto? No. ¿Les cobraba Dios por darles calor durante las frías noches del desierto? No. Pero lejos de reconocer la misericordia de Dios, la fidelidad de Dios, el amor y el cuidado de Dios, por todos ellos, sin excepción alguna, se atrevieron a codiciar. Se atrevieron a codiciar algo que ellos ya no tendrían más. Por lo menos, hermanos, por el momento. Porque iban camino ¿a dónde? A su propia tierra. A una tierra que fluía leche y miel, en donde ellos mismos podrían sembrar y cosechar todas las cebollas y ajos y puerros y pepinos que quisieran. En donde podrían pescar todos los peces que quisieran, comer toda la carne que quisieran. No era el momento para quejarse, no era el momento para la codicia que ciega los ojos, la fe, y trae ingratitud más que gratitud. No era el momento, pero codiciaron. Y esto trajo el enojo de Dios, hermanos, sobre toda esta multitud ciega, olvidadiza y mal agradecida, e insatisfecha de la misericordia de Dios. ¿Qué le parece? No era el momento, pero se atrevieron. Número 2, verso 7. ¿De qué más se atrevieron? ¿O a qué más se atrevieron? Dice el verso 7, ni seáis idólatras, como algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Éxodo 32, 1 al 6. Éxodo 32, 1 al 6 dice así: y viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, porque había subido, Dios le había dicho que subiera al monte para recibir las leyes, se acercaron, dice entonces, a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, fíjense cómo se refieren a Moisés, este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le habrá acontecido. Y Aarón les dijo: apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Y entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas, y los trajeron a Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos y les dio forma con buril, e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo: mañana será fiesta para Jehová. Al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz. Y se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a regocijarse. La versión internacional también traduce el verso 6 de este texto de Éxodo 32 así: luego el pueblo se sentó a comer y a beber y se entregó al desenfreno. La expresión desenfreno literalmente significa, en ese contexto, que se entregaron a la práctica de orgías y perversidades. El pastor MacArthur dice que en el contexto original también se indica que estaban desnudos. Fíjese lo que pasó. Estaban desenfrenados, practicando orgías, completamente desnudos.
¿Puede imaginarse cómo estaba esa gente en ese momento ahí, hermanos? Haciendo todas esas vergonzosas cosas. ¿Puede usted imaginar? Aarón no tuvo el carácter para oponerse. Aarón no pudo decir, hey, cálmense. Si Moisés no ha bajado es por alguna buena razón. Tengan paciencia. Pero no, Aarón desgraciadamente fue licencioso en ese sentido y además demasiado alcahuete con un pueblo con un corazón demasiado perverso. No tuvo el carácter para oponerse y accedió fácilmente. No solo para decir, está bien, sino aún él trabajó y dice, pues yo eché eso y salió esto. No es que salió, se formó solo, él lo hizo. Y aún más, él mismo construyó un altar para colocar ahí esa porquería y ordenó que todos celebraran y adoraran a ese ídolo como si ese ídolo fuese Dios, el Dios que los había sacado de Egipto. Ese día, hermanos, fueron muertos, dice la Escritura, como 3,000 hombres a manos de los levitas. Moisés bajó y ya Dios le había dicho, baja porque este pueblo ya se desenfrenó. Ya se desenfrenó, apenas acabo de sacarlos, ya están entregados a la idolatría. Y Moisés bajó y cuando vio eso rompió las tablas y ordenó a los que estaban con él, los levitas, tomen sus espadas cada uno y vayan de frente. Sea su amigo, su hijo, su pariente, su vecino, mátelo. Fíjese lo que dijo Moisés. ¿Y qué hicieron los levitas? Agarraron su espada y mataron parejo a 3,000, como a 3,000 hombres. Sin duda alguna un día muy triste, porque su terquedad los condujo con la permisividad de Aarón a ofender a Dios. No solo sustituyendo a Dios, hermanos, al único Dios verdadero que los había sacado de Egipto, sino aún más, blasfemaron contra Dios, haciéndolo igual a una porquería de oro. Y se atrevieron a celebrar a Dios, diciendo, este es el Dios que te sacó de Egipto, Israel. Inclinándose delante de un ídolo de oro, lo cual era una terrible blasfemia, y Aarón no solo lo había permitido, sino que aún más había incentivado todo este error, invitando al pueblo a adorar al becerro como si este fuese el Dios Todopoderoso. Número 3. ¿En qué más fallaron estos? Dice el verso 8, ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron, y cayeron en un día 23,000. De acuerdo a Números 31:16, todo este asunto en el que los israelitas habían fornicado, adulterado, fue ocasionado, ¿se acuerda usted?, por un hombre llamado Balaam. Balaam, rey de Moab, vio venir a los israelitas y tuvo miedo. Él había sabido lo que había sucedido con otros pueblos y cómo había salido de Egipto, y entonces mandó llamar a este falso profeta Balaam y le dijo, te voy a pagar mucho y te voy a hacer muy rico, pero yo sé que lo que tú digas se hará, y así es de que te pido que me maldigas a este pueblo. Y hasta en esto Balaam le dijo, yo no voy a decir lo que Dios no quiere que diga, y no voy a hacer lo que Dios no quiere que haga. Y Dios obligó a Balaam a bendecir a Israel en vez de maldecirlo. Y esto sucedió 3 veces. Pero como Balaam se dio cuenta que Dios no iba a permitir que maldijera a Israel porque estaban benditos de Dios, entonces dijo, mira, es imposible que yo maldiga a este pueblo porque están benditos de Dios. Pero sí te puedo decir cómo hacer para que estos ofendan a Dios y Dios los castigue. Y entonces le dijo, estos tienen un corazón demasiado inclinado a lo malo. Así es que manda a las mujeres que los seduzcan y verás lo que va a pasar. Y eso pasó. Las mujeres moabitas y madianitas se mezclaron con los israelitas
y estos fueron seducidos y adulteraron. El culto idolátrico en honor de Baal Peor se centraba precisamente en orgías sexuales. Y lo que Pablo está diciendo aquí es que en aquel momento Israel, conociendo la ley de Dios, hermanos, de que no debían tener dioses ajenos delante de él y que debían evitar el adulterio, eran 2 de los mandamientos del decálogo ya recibido de Dios. Esto no solo, habiendo conocido y sabido la ley de Dios, la ignoraron, la hicieron a un lado, sino que violaron la ley de Dios, uniéndose a ese Dios falso al participar de estas prácticas inmorales con las mujeres moabitas y madianitas. El lamentable y triste efecto fue la muerte de 23,000 hombres. Todos ellos hombres conscientes de lo que hacían. No estaba, o estaba muy mal en todo caso, y sin embargo, conscientes de lo que estaban haciendo, se atrevieron a poner a prueba la paciencia de Dios, y el resultado fue fatal. 23,000 se unieron a los como 3,000 que ya habían muerto a manos de los levitas. Número 4, verso 9. Dice el verso 9: ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Números 21, 4 al 6 dice al respecto: después partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muriéramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidiado este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y mucho pueblo murió de Israel. Fíjese lo que dice el texto. Salieron al mar, y bueno, salieron al desierto, y rodeando la tierra se desanimaron. Ya había pasado lo de Números 14. Usted recordará que en el capítulo 14 de Números, Moisés, previo a que ya estaban cerca de ir y entrar a la tierra de Canaán, dijo: hay que ir e inspeccionar la tierra. Y entonces pidió que trajeran a un príncipe de cada una de las tribus, 12 hombres, y fueron y por 40 días inspeccionaron la tierra. Usted recuerda la historia, ¿verdad? Cuando regresaron, dijeron: la tierra en verdad es buena, aquí hay fruto, una muestra del fruto que la tierra produce. Llevaron algunas muestras del fruto que se producía en Canaán, pero 10 de ellos dijeron: pero es tierra que traga a sus moradores, y dieron un mal informe. Y cuando el pueblo de Israel oyó este informe, ¿se acuerda qué hicieron? Empezaron a llorar, a gritar y a desesperarse, pero profundamente, porque ellos dijeron: no vamos a poder tomar la tierra. Nuestros hijos y nuestras hijas serán por presa y aquí moriremos. Y a Dios, hermanos, le enojó tanto la actitud de esta gente incrédula, dura de corazón. Dice entonces que ya después de que había pasado esto y Dios les había dicho: ¿sabes qué, Moisés? Que regresen. Todos estos no van a entrar a la tierra que yo les he ofrecido, que yo les he prometido. No van a entrar. Todos estos incrédulos mayores de 20 años para arriba no entrarán. Los menores de 20 años son los que entrarán un día. Pero van a ir y van a vagar por el desierto un año por cada día que fueron a inspeccionar la tierra. 40 años, hasta que sus cuerpos sean consumidos y se queden enterrados en el desierto. Y Dios cumplió su palabra. Y cuando iban de regreso por castigo de Dios, dice entonces que se dio este evento de Números capítulo 21. Dijeron: no hay pan ni agua. Mire, hermano, estaban mintiendo, porque todos los días había pan y todos los días había agua. Pero se atrevieron a decir: no hay pan y no hay agua. Y luego dijeron: y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Pablo hace mención de esta experiencia de Israel en el desierto, cuando, como había sucedido ya, repetidamente, nuevamente se pusieron a hablar contra Dios y contra Moisés. Pues como podemos ver en el capítulo 14 de Números, a su regreso
de los 10 espías estos, después del mal informe que entregaron, Dios los castigó anunciándoles que ninguno de ellos, mayores de 20 años, entrarían a la tierra prometida. Y en ese espacio de tiempo posterior a la decisión de Dios con respecto al pueblo, el pueblo, fastidiado por el camino, se pusieron de habladores y quejosos, porque dijeron ellos: no tenemos agua. Y además, porque estaban hartos del pan que cada día Dios les regalaba. Yo oía a un hermano en la semana que dice: bueno, sí, es que el pan no era nada extraordinario, dice el hermano. Era pan. Así que no había nada de extraordinario en ese pan. Y cuando luego digo: no, sí había mucho de extraordinario. Todo era extraordinario. Porque era pan no hecho por manos humanas. No era pan común y corriente. Era pan del cielo. Era pan hecho con las manos de Dios. Y que estos comieron sin que les costara ni trabajar para ello, ni pagar por ello. Así es que era un pan único. Cuando el pan empezó a caer, Dios le dijo a Moisés: aparta un poquito, échalo en un trastecito y lo guardas, porque esto va a servir de testimonio de la fidelidad de Dios. Pablo, haciendo alusión a este suceso, entonces, en el número 21, dice que aquel pueblo en el desierto tentó a Dios. Tentó a Dios. ¿Pero qué es tentar a Dios, hermanos? ¿Qué es tentar a Dios? Bueno, tentar a Dios es poner a prueba la paciencia y la tolerancia de Dios. Eso es tentar a Dios. Poner a prueba la tolerancia y la paciencia de Dios. En palabras del hermano John MacArthur, él dice: es pretender que usted puede salirse con la suya lo más que pueda. Eso es tentar a Dios. Creer que puedo hacer lo que yo quiera, vivir como se me antoje, y como Dios no hace nada, pues entonces yo puedo salirme con la mía. Hermano, eso es peligroso. Demasiado peligroso. ¿Cuánto podrá usted poner a prueba la paciencia y la tolerancia de Dios hasta que Él haga algo? ¿Cuánto? Muchos podrán creer que se salen con la suya una vez, 2 veces, 5 veces, 20 veces. Pero recuerde usted que nadie puede creer, o nadie debería creer, que puede jugar con Dios o burlarse de Dios y que no va a suceder nada. No, hermano. No, porque la Escritura dice claramente, Hebreos 10:31, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Y Hebreos 12:28 y 29 nos recuerda: así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud, y mediante ella, la gratitud, sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Yo he visto gente queriendo escupirle la cara a Dios, y que esa escupida le cae a ella o a él en la cara de regreso. No hoy, no mañana, pero sí un día. Y ese día Dios responde. Hermano, nosotros debemos caminar con Dios, como dice el texto de Hebreos 12, 28 y 29, con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Es cierto, tenemos libertad. De esto hemos hablado en este capítulo 10, especialmente en el capítulo anterior. Dios nos dio libertad, tenemos libertad y disfrutamos esa libertad. Esto es innegable, indiscutible, pero somos absolutamente responsables de cómo nosotros, usted y yo, hermanos, cada uno, usamos esa libertad. Y la verdad es que muchos cristianos están usando esa libertad para vivir como se les antoja. Muchos cristianos viven como se les da la gana, y lo que se les antoja, lo que se les da la gana, hermanos, hacer, es lo que su pecaminosa naturaleza, su carne, les demanda, les pide, les exige. Al respecto, Gálatas 5, 19 a 21 dice explícitamente: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación,
inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, dice Pablo, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Pastor, si usted dijo que tomarse una cerveza no está mal. Yo no dije que se la debería tomar. Un poquito de levadura, ¿qué hace? Dice la Escritura, leuda toda la masa. Si yo estoy comiendo mole y me brinca un poquito en mi camisa, aunque sea una manchita pequeña, esa camisa ya está manchada. Yo no puedo pretender, hermano, participar de las cosas que el mundo practica y creer que mi relación con Dios está intocable. Un poquito ensucia todo. Usted puede tener un tanque de 10,000 litros de agua y antes de empezarlo a llenar, usted se mete allí y lo limpia, se pasa las horas limpiándolo de todo lo que acumuló durante años porque no lo había hecho, y agarra un líquido para poder limpiar lo mejor posible, puede ser cloro o cualquier otra cosa, y usted se sale con mucho cuidado y lo termina de limpiar y lo llena, y al final, cuando usted está agachado, le cae una gota de sudor. Esa gotita ya contaminó los 10,000 litros. En algún porcentaje ya lo contaminó. Dios nos dice en su palabra, salid de entre ellos, pueblo mío, y no participéis de sus hechos. Un día yo le dije a Dios, Señor, yo ya no quiero más esto, ni un poquito, absolutamente nada. Esa fue mi decisión. Pero cada quien toma sus decisiones, porque cada quien tiene su propia libertad en Dios. El problema es que muchos, como los israelitas, ya no están esclavos, fueron esclavos del pecado, o fuimos esclavos del pecado. Ahora Dios nos ha dado libertad, pero podemos usar la libertad para caminar con Dios en fe, en confianza, en felicidad, en paz, en abandono con Él, en una actitud de agradarlo a Él, de tratar de llenar su corazón, hermanos, de felicidad por lo que yo soy o lo que yo estoy tratando de vivir, entendiendo que no soy perfecto y no lo seré, y estoy lleno de defectos y soy pecador, pero estoy intentando agradar a Dios. O estoy viviendo la vida libertinamente, creyendo que como ya tengo la salvación, entonces puedo hacer lo que se me da la gana. Cuidado, mucho cuidado. Porque Dios no es mi marido, Dios no es mi mujer, ni es mi papá, ni es mi mamá, ni es mi hijo, ni es mi amigo, o no es mi patrón, mi jefe en el trabajo a quien puedo, ¿verdad? Y que me pase algo, que me pase cualquier cosa, que me pase por alto cosas. No, Dios no es ninguno de ellos. Dios es el Dios santo, santo, santo. Ese es el Dios nuestro, hermanos. Por eso Pablo, con un tono de urgente ruego, pero a la vez mandato, dice en Gálatas 5:16, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Los israelitas obtuvieron la libertad, pero no la valoraron, sino que la usaron para estar en una y otra vez estirando la paciencia de Dios, la tolerancia de Dios, queriendo salirse con la suya, hasta que la paciencia de Dios llegó a su colmo. Y como ya dijo Pablo en el verso 5, los destruyó, y sus cuerpos, ¿dónde quedaron? Tendidos en el desierto. Número 5, ¿a qué más se atrevieron? Dice el verso 10, ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el desierto. Pastor, ahí sí la libré ya, yo no ando murmurando. ¿Alguna vez usted ha murmurado?
contra Dios. Bueno, ¿ha murmurado? Me parece que al menos una vez en la vida todos lo hemos hecho, por alguna razón. Si hubo o no razón para ello, de todos modos, aunque creímos tener la razón para ello, eso no le quita lo malo a la murmuración. Si usted tiene que decirle algo a alguien porque no está de acuerdo con algo, porque algo le enoja, mire, acérquese y dígalo, expréselo. Mire, no hay cosa más terrible y que nos separe que el masticar algo que no lo puedo sacar y estar rumiando eso, rumiándolo y rumiándolo y rumiando, y todas las veces que puedo lo saco y lo saco. Mejor expresémoslo, ¿verdad? Es lo mejor. Tal vez no está de acuerdo conmigo y ahora ya no viene al templo porque me oye, y como alguien me dijo alguna vez por una cuestión absurda, lo oigo y no le creo, pastor. Bueno, lo lamento, porque su actitud se debe a una niñería que en su momento se intentó aclarar y usted no ha querido cambiar su actitud. Pero yo no voy a dejar de predicar la palabra de Dios. Si usted lo cree, qué bueno, y si no, es lo mismo. Hermanos, nosotros podríamos evitar problemas entre nosotros si fuésemos honestos diciendo lo que no nos gusta. Hoy se habló en la escuela dominical, decíamos exhortarnos unos a otros. La Biblia dice que debemos exhortarnos en amor los unos a los otros, pero exhortar no es partirnos la cabeza uno al otro. Es llamarnos la atención con amor, es decir las cosas que a veces debemos decirnos con amor, ¿verdad? Porque el amor debe mover todo entre nosotros. Si no hay amor, mejor no. Pero tampoco nos demos el lujo de decirlo en otro lado, ni estar diciéndolo en otro lado, porque eso es murmuración. Si usted tiene que decirle algo a alguien, vaya y dígaselo personalmente, pero si no, entonces mejor callar. En boca cerrada, decía mi mamá, no entra mosca. Y no decir nada, porque cuando se hacen comentarios desfavorables, críticas y señalamientos con respecto de alguien que no está presente, está mal, es pecado, y eso le desagrada a Dios. En Números 16, el escritor describe lo que ocurrió cuando un hombre llamado Coré no estaba de acuerdo con Moisés y con Aarón. ¿Y sabe qué hizo? Se fue a las casas de muchos y logró juntar a 250 líderes de Israel. Y se los llevó. Y fueron y le reclamaron a Moisés y le dijeron, ¿qué? ¿Ustedes se creen señores del pueblo porque están como señores y dueños del pueblo? No es así. Y Dios lo oyó y de inmediato le dijo a Moisés, diles que mañana todos vengan con su propio incensario. Y al quien yo señale, ese es el que yo puse. Bueno, la historia usted la conoce, Números 16, porque al otro día se presentaron Moisés y Aarón. Y del otro lado, Coré y los otros 250 hombres con él, cada quien con su incensario. Y Dios señaló a Aarón y a Moisés. Y les dijo entonces, háganse a un lado. ¿Y sabe qué pasó? La tierra se abrió y se los tragó. Moisés dijo, sí, Dios nos ha puesto aquí. Y para que ustedes vean que Dios nos puso, si estos hombres mueren como mueren el resto de los mortales, Dios no habló por mí. Pero si Dios hace algo extraordinario y la tierra se abre y se los traga, Dios está hablando por mí. Y de inmediato la tierra se abrió y se tragó no solo a estos 250, se tragó a estos y a todos los suyos y todas sus pertenencias. Eso es lo que pasó. Dice entonces que como resultado de esto, el pueblo, en vez de decir, Señor, nosotros perdónanos porque murmuramos, porque igual que estos que ya no están, nosotros también lo hemos hecho, Señor, perdónanos. Como resultado de esto, el pueblo murmuró otra vez. Números 16, 41. El día, dice entonces, siguiente, toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón, diciendo, vosotros habéis dado muerte al pueblo de Jehová. Fíjense lo que dijeron, ustedes los mataron, ustedes les quitaron la vida. Mire usted lo que esta gente dijo de Moisés y Aarón. Los culparon de la muerte de todas estas personas rebeldes, como si verdaderamente Moisés y Aarón lo hubieran provocado, o como si ellos los hubieran obligado a rebelarse.
¿Cómo podían ellos ser culpables de la muerte de estos revoltosos? ¿Verdad? Pues no. Usted puede leer ahí en el capítulo 16 de Números, verá que Dios se enojó contra toda esta multitud, porque delante de Dios ni Moisés ni Aarón tenían la culpa de la rebeldía y la obstinación de todos ellos. Así que Dios decide consumirlos. Les dijo, a ver, háganse a un lado Moisés y Aarón. Los voy a consumir y a ustedes los voy a poner al frente de gente mejor que estos. ¿Y sabe qué pasó? Dice que empezó una mortandad. Y Moisés le dijo a Aarón, corre, corre, porque la mortandad ya empezó. Ve por tu incensario y pon incienso en él y presenta ofrenda a Dios. Pero entre lo que Aarón fue, regresó con su incensario prendido, lo prendió para que esto funcionara, y Aarón se puso entre los vivos y los muertos. Hubo una gran mortandad. 14,700 entre hombres y mujeres murieron. 14,700. Cuando David decidió orgullosamente censar al pueblo, ¿recuerda usted? Segundo de Samuel 24. Ya estaba bien en su trono y un día dijo, pues yo quiero saber cuántos están bajo mi gobierno, a cuánto yo estoy gobernando. Y se empezó a sentir orgulloso y dijo, ve, incluso su general le dijo a David, pues no está bien. Y David le dijo, ve y hazlo, pues yo te lo estoy mandando. Y a él se tuvo que ir a hacerlo. Y Dios se enojó con David, no por el censo, sino por el motivo del censo, por la intención de David en su corazón, orgulloso, arrogante, pretencioso, y le puso a elegir entre tres cosas, y David eligió la tercera, la peste. Murieron 70,000. 70,000 murieron. Dios envió a su ángel y en el transcurso de 3 días que duró, 70,000 murieron. Cuando Sennacherib, rey de Asiria, invadió al sur Judá, recuerda usted, Ezequías era el rey, y Sennacherib envió a su general a burlarse de Judá, a burlarse de los judíos, a burlarse del rey y a burlarse de Dios. Vean, dijo, las naciones que hemos vencido, ¿dónde están sus dioses? Pero Dios le había dicho a Ezequías que no dijera nada a través de Isaías, que no contestara. E Isaías fue a la casa de Dios a orar y dijo, Señor, oye lo que este hombre dice de ti y de tu pueblo. ¿Y sabe qué hizo Dios? Dios respondió a la oración de Ezequías y envió a su ángel, y en una noche mató a 185,000 asirios. 185,000 murieron. Al otro día lo único que encontraron fue cadáveres. Y ahora, frente a esta multitud reincidente de murmuración, no contra Moisés ni Aarón, hermanos, sino contra Dios, porque era Dios quien los conducía, no Moisés. Dios envía nuevamente su ángel y mueren 14,700 hombres y mujeres. ¿Qué dice la Biblia? No murmures, no murmures. ¿Tienes algo que decir? Ve y dilo, habla con tu hermano. No murmures contra tu marido, no murmures contra tu mujer, no murmures de tus padres, no murmures de tus hijos, no murmures de tu hermano en la iglesia, no murmures de las ovejas de la iglesia, no murmures de tu líder, no murmures de tu maestro, de tu pastor, no murmures, porque alguien lo está oyendo. Alguien lo está oyendo. Y 5, dice el verso 11. Y estas cosas, dice entonces Pablo, les acontecieron como ejemplo y están escritas para, ¿qué dice? Amonestarnos a quienes, a nosotros, a quienes han alcanzado, dice entonces la Escritura, los fines de los siglos. Pablo concluye este párrafo enfatizando, hermanos, lo que ya dijo en el verso 6. Mas estas cosas, dice en el verso 6, sucedieron como ejemplos para nosotros. Tres son los aspectos que deseo enfatizar finalmente para concluir hoy. Número 1. Todo esto aquí examinado es un ejemplo.
La versión La Gran Comisión del Nuevo Testamento traduce la palabra ejemplo como enseñanza. Es decir, todo esto está aquí para darnos enseñanza. Y personalmente creo, hermanos, que es mejor esta palabra enseñanza que amonestación o ejemplo. Porque todo lo que hemos visto hasta aquí, hermanos, tiene una sola razón: enseñarnos algo. Y me parece que la mejor enseñanza que todos nosotros podemos sacar del texto de la Escritura hoy es este: cuidado. Cuidado, hermanos, mucho cuidado de no estar poniendo a prueba la paciencia y la tolerancia y la misericordia de Dios, porque puede sernos muy peligroso. Esa es la enseñanza que creo que podemos sacar de este texto hoy. Cuidado, mucho cuidado de no estar poniendo a prueba la paciencia y la misericordia y la tolerancia de Dios, porque puede sernos muy peligroso. Dios es nuestro Padre bondadoso, paciente, misericordioso, compasivo, sí. Pero debemos recordar las palabras de Números 1:3, de Nahum, 1:3. Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Es grande en misericordia, sí, lento para la ira y grande en misericordia y poder, pero no tendrá por inocente al culpable. No venimos a la casa de Dios, hermanos, a pasar un buen momento. No. Venimos para ser enseñados. Venimos para ser instruidos en la palabra de justicia. Y si usted, tanto como yo, asumimos esta actitud y ponemos una correcta disposición, sincera, reverente, entonces la palabra de Dios no regresará a Él vacía, sino que hará lo que tiene que hacer en el corazón de nosotros, hermanos, porque es la promesa de Él. Mi palabra no volverá a mí vacía, sino que hará lo que tiene que hacer en el corazón de los que oyen. Y usted y yo seremos transformados por esa palabra de Dios, porque el propósito de Dios para usted y para mí al venir hoy es ser enseñados. El segundo aspecto que quiero enfatizar para usted aquí es que todo esto hasta aquí examinado debe servirnos de advertencia, es decir, de amonestación. Una advertencia es un aviso o una serie de avisos con los que se previene a alguien acerca de algo. Y Dios nos da una serie de avisos para prevenir cosas. Dios no desea la muerte para nosotros. Dios desea la vida y el bien. Así es que nosotros tenemos el deber de elegir qué queremos: la vida y el bien, o la muerte y el mal. Dios, hermanos, no amenaza. No, bendito sea Él. No tiene que amenazarnos, hermanos. No tiene que decirme: Marco, acuérdate, si no, mira que te va a ir. No, Él no tiene que decirme eso a diario a mí. Basta con una lectura de su palabra para recordarme a la sombra de quién estoy. Dios no amenaza. No tiene por qué hacerlo, pero sí nos advierte. Y todo esto que hemos examinado hasta aquí debería llevarnos a la reflexión acerca de nuestra vida espiritual y cómo la estamos viviendo cada día. Todos los tristes y lamentables sucesos acaecidos al pueblo de Israel desde su salida de Egipto hasta su final entrada a la tierra de Canaán nos dice con toda la claridad del mundo, hermanos, que Dios no va a transigir con nuestra carnalidad. Óigalo bien. Todo esto que estamos viendo aquí nos dice que Dios no va a ser transigente con nuestra carnalidad, con nuestra obstinación, con nuestra idolatría, con nuestra terca actitud de querer tentarlo, con nuestras murmuraciones contra Él o contra quien sea, con nuestra desobediencia o con nuestra rebeldía. Dios no va a transigir con eso. ¿Saben qué, mis queridos hermanos? Me da mucho miedo. Tengo mucho miedo de muchos que aparentemente son mis hermanos. Y no lo digo por usted quizá, por otros. Porque eso he creído hasta hoy, que son mis hermanos. Y lo que me da tanto miedo es que aquel día, cuando cada uno llegue a la presencia del Santo y Justo, el Señor, al ver venir a algunos, les diga: ¿y tú quién eres? ¿Tú quién eres? Porque no te conozco. Eso me da mucho miedo, hermanos.
Y por eso nos atrevemos a hablar como hablamos y a exponer la palabra del Señor así, porque no hay consentidos. Porque ninguna relación que tengamos, por muy cercana que fuera, de amistad o de familiaridad, nos debe quitar la responsabilidad de anunciar, de advertir estas cosas. Señor, yo fui bautista, yo iba al templo, no siempre porque me la pasaba paseando y trabajando, pero de vez en cuando iba. Algunas veces leía la Biblia, algunas veces oraba, cuando me apretaba el zapato, pero oraba, Señor. Algunas veces te obedecía. Eso podrán decir ese día. Y el Señor les va a decir, de acuerdo a Mateo 7:23, entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Bueno, muchos dirán, pastor, pero yo estoy seguro de mi salvación. Usted lo ha dicho tantas veces y yo me he cuestionado y digo, sí, soy salvo. He examinado mi corazón y veo que en mi corazón hay vida eterna, porque yo lo he creído en el Señor como mi Salvador personal. Así que yo nunca voy a oír esas palabras, gracias a Dios. Bueno, pues si usted de verdad ha creído, yo le pregunto, ¿dónde está su fidelidad a Cristo? Si usted ha creído de verdad y usted dice que es salvo, ¿dónde está su fidelidad a Cristo? ¿Dónde está su perseverancia en las cosas de Dios? ¿Dónde está su servicio a aquel en quien ha creído? ¿Por qué no es constante en las cosas de Dios? ¿Por qué está más dispuesto para el mundo, aún con sacrificios para el mundo, pero no es igual para con Dios? ¿Por qué? Eso es lo que yo pregunto, y le pregunto a usted si dice que es salvo. El verso 5 que ya leímos la semana pasada dice, pero de los más de ellos, ¿qué dice? Acuérdese, no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Miren, mis hermanos, el que usted tenga buena salud, el que usted esté prosperando materialmente, el que le esté yendo bien en la vida, el hecho de que usted se pasee aquí y allá, se compre este y aquello porque tiene con qué, oiga bien, no significa que usted tenga el agrado de Dios o que usted esté agradando a Dios. No, porque de acuerdo al texto bíblico, todos estos estaban recibiendo mucha bendición de Dios. Pero dice el verso 5 que ya leímos, no se agradaron de Dios o no agradaron a Dios por su conducta. Toda esa multitud fue bendecida con la libertad. Toda esta multitud fue bendecida con las señales y prodigios desplegados por Dios en Egipto. Toda esta multitud fue bendecida al cruzar el Jordán, el Mar Rojo. Toda esta multitud fue bendecida con el pan todos los días que comieron por 40 años. Toda esta multitud fue bendecida con el agua de la roca. Toda esta multitud fue bendecida con el cuidado de Dios todos los días por 40 años. No hubo uno solo de ellos que quedara fuera del cuidado de Dios, de la bendición de Dios, de la protección de Dios y de la misericordia de Dios. Todos fueron bendecidos. Dios estaba con ellos. No les faltó nada ni les faltaría nada. No les pasaría nada. Y llegarían finalmente a su destino. Pero, a pesar de todo esto, de los más de ellos, no se agradó el Señor. Por lo cual, quedaron sus cuerpos enterrados en el camino. ¿Se da cuenta usted de esta realidad, hermano? ¿O habrá quien no la pueda ver? Y sí, es muy probable que muchos estén seguros de su salvación, gracias a Dios, porque Dios no es hombre ni hijo de hombre para decir una cosa y hacer otra después. Bendito sea Dios. Pero, ¿y qué de su carrera cristiana? ¿No piensa correrla y terminarla? Porque muchos entraron gozosos, pero están parados, entretenidos con el mundo, y creyendo que el mundo les va a dar significado, como lo estamos viendo en los estudios de discipulado.
Por eso están apurados queriendo vivir la vida, porque no la viven ahora, ¿cuándo? Tienen razón. Están buscando en el mundo lo que Dios no les ha dado. Dios solo tuvo que esperar 40 años. Fíjese bien, Dios solo tuvo que esperar 40 años para que toda esta depravada multitud muriera. Y así fue. Dios no tenía prisa, porque para Dios el tiempo no existe. Existe para nosotros, por nuestra limitada existencia terrenal, pero no para Dios, porque para Dios solo existe la eternidad. Y si yo como cristiano que digo ser no quiero obedecer, no quiero servirle, perseverar en mi fe, asistir al templo, que es un mandato suyo, crecer en mi vida espiritual, sujetarme a Él, caminar con gozo, con Él, etc. Dios solo tiene que esperar a que me muera. Y así concluir con mi inútil existencia. Soy muy duro, pero así es. Dios solo tiene que esperar a que esa inútil existencia se acabe. ¿Se acuerda usted, hermano? Mateo 21, cuando el Señor venía, tuvo hambre y buscó como esto. Nosotros compramos esta plantita pensando que iba a dar flores y nos dicen, no, solo da una vez al año. Ay, pues hay que cuidarla, ¿no? Las otras dan flores todo el tiempo, pero esta, que es una especie distinta a esta, dice solo da una vez al año, y si usted la va a ver, no va a dar flor hasta quién sabe cuándo, pero cuando dé y se acabe, un año más. El Señor llegó a una higuera pensando que iba a encontrar higos y no la encontró. ¿Y qué dijo? Nunca más nazca fruto de ti. Y otro día cuando pasaron, estaba seca. Pues sí, era inútil. ¿Qué hizo el Señor? Dijo, nunca más. Y se secó. Dios solo tiene que esperar a que muchas vidas inútiles dejen de existir. Porque las oportunidades para caminar con Dios, hermano, y agradarlo, no es mañana. El mañana es del diablo. El hoy es de Dios. Hoy. Usted tiene hambre ahorita y que dice, ay, mañana voy a desayunar, qué bueno. No, usted va y desayuna ahora. Usted está muy cansado, siente que las piernas ya no lo aguantan. Dice, me voy a sentar un ratito. No dice, mañana voy a descansar. No, ahorita se sienta y descansa. El hoy es de hoy. Las oportunidades, hermano, son hoy para caminar y agradar a Dios. No se renuevan. Ya no, lamentablemente, tal como dice Hebreos 9:27, que bien se deben aplicar a nosotros también, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Usted y yo, cada uno de nosotros estaremos de pie frente a nuestro Salvador, hermanos. Y si es que hemos creído de verdad, daremos cuenta de esta vida espiritual que nos otorgó un día, el día que creímos en Él. ¿Ya lo ha pensado? ¿Qué cuentas le va a dar usted que es remilgoso con Dios? Usted que no ora ni lee la palabra de Dios, que no es consciente de su asistencia a la casa de Dios y que ahorita se está paseando, que ahorita está en su casa atendiendo a otras personas como decidió, porque a veces otras personas se vuelven Dios, otras cosas se vuelven Dios, entonces al Dios verdadero se le hace a un lado. Usted que dice ser cristiano, pero que no, aparte de decirlo, lo demuestra porque vive igual que los del mundo. ¿Qué le va a decir a Dios ese día? Y la tercera cosa que quiero enfatizar, y con esa concluye, y es el tercer aspecto, es este. Estamos en la recta final. Y aún es tiempo de reaccionar. Dice el texto, a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. No se vaya pensando, ¿y hoy qué le picó al pastor? Pues parece que desayunó gallo. No, hermano, no me picó nada ni comí gallo. Solo le estoy diciendo lo que el texto de la Biblia dice. Y se lo digo con todo mi amor a usted que está aquí y a usted que no vino hoy, y ojalá lo pueda oír y lo lleve a la reflexión. Concluyo con las palabras de 2 Corintios 13:5, que dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos, ¿o no os conocéis a vosotros a menos que estéis reprobados? Con todo mi corazón, el que tiene oídos para oír, que oiga. Amado Señor, muchas gracias porque todo esto, Señor, no es para fastidiarnos.
Y si nos fastidia y nos enoja, Señor, pero nos mueve a hacer lo correcto, qué bueno. Pero si nos fastidia, nos enoja y eso nos encierra en casa, qué malo. Porque, Señor, no soy yo, eres tú hablándonos a todos. Y el primero de la fila, Señor, soy yo. Amado Dios, ayúdanos a entender tu palabra para poder reaccionar de la manera correcta y no incorrectamente. Que podamos oír, Señor, la voz de tu Espíritu hablándonos al corazón. Como bien dijo tu siervo Pablo aquí en el texto de hoy. Pero todo esto se ha escrito, se ha dejado aquí como ejemplo para nosotros, como advertencia, como amonestación para nosotros los que hemos llegado a estos tiempos que parecen ser los últimos ya. Ayúdanos, Señor, a entenderlo, el consejo de tu palabra, ayúdanos a entenderlo y ayúdanos, Señor, a actuar correctamente al respecto. Mueve a tu iglesia, no solo fuente de agua viva, a tu iglesia en general, Señor, a cada hijo tuyo, a entender, Padre, que un avivamiento debe comenzar conmigo, en un cambio de actitud, en un cambio de vida, en un cambio de forma de caminar contigo y de experimentarte cada día. Ojalá que sí, Señor, porque llegará el día en que ya no podamos trabajar, dice tu palabra, que venga la noche, Señor, y entonces no se puede hacer ya nada. Hoy podemos servir, hoy podemos trabajar, hoy podemos aprender, hoy podemos hacer muchas cosas para ti. Que nuestra determinación no sea poner excusas, sino hacer estas a un lado para disponernos a servirte, Señor, como tú lo esperas. A vivir para ti como tú lo deseas. Te lo pedimos de todo corazón, en el nombre maravilloso de tu amado Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Amén.